$6.000 millones y la respuesta es no. Imagina esto. Uno de los países más empobrecidos del planeta recibe una oferta directa del Fondo Monetario Internacional. $6.000 millones, una suma capaz de transformar hospitales, carreteras y escuelas de la noche a la mañana. ¿Quién podría rechazar semejante fortuna? Eso fue justo lo que ocurrió en Burkina Faso. El presidente Ibrahim Traoré escuchó la propuesta. $6.000 millones a cambio de silencio, de frenar la resistencia africana y de volver al mismo sistema de dependencia impuesto por instituciones occidentales durante más de 70 años. Pero Traoré no titubeó. Rechazó la oferta públicamente y declaró que la dignidad y la independencia de su país no tienen precio. La noticia sacudió al Fondo Monetario Internacional y forzó a sus directivos a reunirse de urgencia para entender qué había salido mal. Detrás de esos 6.000 millones no solo estaba la promesa de desarrollo inmediato, sino también el costo de la soberanía. Aceptar el dinero implicaba ceder el control de los recursos naturales, renunciar al poder de diseñar sus propias políticas económicas y, en última instancia, entregar la dignidad nacional a cambio de ayuda condicionada. Burkina Faso dejó sobre la mesa una pregunta que hoy resuena en toda África. ¿Es mejor un desarrollo veloz bajo condiciones impuestas o la libertad de decidir el propio destino, aunque signifique un camino más duro? Pero, ¿qué hay realmente detrás de estas ofertas? ¿Por qué la negativa de Burkina Faso es un antes y un después para el continente africano? Analicemos el contexto y las consecuencias de esta decisión histórica. La historia de Burkina Faso no es un caso aislado. Es el reflejo de una batalla que llevan décadas librando muchos países africanos. Para entender el significado de esta negativa, hay que mirar de cerca cómo funcionan las ofertas del Fondo Monetario Internacional. Durante más de 7 décadas, África ha vivido bajo reglas dictadas por potencias extranjeras. Organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han condicionado el crecimiento africano mediante préstamos que, en apariencia, eran ayuda, pero en realidad funcionaban como mecanismos de control y sometimiento económico. No se trataba simplemente de transferir fondos. Cada préstamo llegaba cargado de condiciones estrictas: privatizar empresas estatales, vender recursos nacionales a grandes capitales foráneos, aplicar recortes brutales en servicios básicos y abrir los mercados para que productos extranjeros desplazaran a la producción local. Estos llamados ajustes estructurales se impusieron una y otra vez, con la promesa constante de una prosperidad que siempre parecía estar a la vuelta de la esquina. La realidad fue mucho más dura. A cambio de alivio financiero momentáneo, varios gobiernos africanos cedieron el control de sectores vitales como la energía, la minería y las telecomunicaciones. Muchos se vieron obligados a adoptar monedas dictadas desde el exterior, perdiendo la capacidad de conducir su propia política monetaria y limitando su autonomía para decidir el rumbo de sus países. Así nació un ciclo tóxico de deuda y dependencia. Las naciones solicitaban ayuda para resolver crisis inmediatas, pero cada rescate llevaba consigo un precio oculto: la pérdida paulatina de soberanía y la erosión de la dignidad conquistada tras generaciones de lucha por la independencia. El verdadero costo de aceptar estos préstamos ha sido devastador. La incapacidad de tomar decisiones económicas soberanas, la renuncia forzada a una moneda propia, la entrega de recursos estratégicos y la postergación indefinida de un desarrollo genuino, pensado y construido desde África para África. En este contexto, la propuesta de $6.000 millones para Burkina Faso no era solo un número en una hoja de cálculo. Era una apuesta peligrosa. Aceptar el dinero podía significar el sacrificio de la soberanía nacional en el altar de la urgencia financiera. Lo que estaba en juego no era únicamente el equilibrio de las finanzas públicas, sino el control de los recursos, la dignidad de un pueblo y la posibilidad real de un futuro independiente para todo el continente. Pero, ¿qué ocurrió exactamente cuando Burkina Faso se enfrentó a esta encrucijada? Es aquí donde el conflicto central cobra vida.
La decisión de Burkina Faso ante esta oferta marcaría un antes y un después en la historia reciente de África. El rechazo a los fondos internacionales no solo desafió el statu quo, sino que encendió una chispa de esperanza y resistencia en toda la región. Nada es gratis. Cada dólar ofrecido lleva atado un costo que va mucho más allá de simples cifras. El dinero del Fondo Monetario Internacional parece una tabla de salvación, pero tras cada promesa brilla el filo oculto del precio real de la ayuda internacional. ¿Qué exigía realmente el Fondo Monetario a cambio de esos 6.000 millones de dólares? La primera condición era brutal: entregar los cimientos económicos del país. El fondo exigía privatizar empresas estatales y vender activos nacionales. Eso significaba que hospitales, carreteras, minas y hasta recursos estratégicos pasarían a manos de corporaciones extranjeras, dejando a Burkina Faso sin control sobre su propia riqueza ni su destino económico. Pero no bastaba con vender empresas. También imponían una austeridad implacable: recortes drásticos en servicios públicos, despidos masivos y la desaparición de subsidios que permitían a miles de familias acceder a agua, alimentos o electricidad. Todo bajo el pretexto de la disciplina fiscal. El costo real lo pagarían siempre los más vulnerables. Otra exigencia era abrir completamente los mercados nacionales. El fondo requería eliminar toda protección a la industria local, permitiendo la entrada sin límites de productos extranjeros. Eso condenaba a los pequeños empresarios y agricultores, incapaces de competir en igualdad de condiciones, arrojándolos a una competencia despiadada y desigual. El control tampoco se detenía en la economía. El Fondo Monetario quería que Burkina Faso renunciara a su moneda respaldada en oro y volviera a depender del franco CFA, una moneda bajo control extranjero. Significaba entregar la soberanía monetaria y aceptar la tutela de otras potencias sobre las finanzas nacionales. Las presiones no eran solo económicas, también eran políticas. Burkina Faso debía aislarse internacionalmente, abandonar cualquier coordinación regional con países como Malí y Níger, y romper alianzas africanas que buscaban una mayor integración y autonomía. En otras palabras, dividir para debilitar. Estas condiciones no eran simples sugerencias ni recomendaciones. Eran obligaciones estrictas, requisitos contractuales innegociables. Negarse a cumplir una sola significaba perder el acceso inmediato a todo el dinero, sin margen de maniobra ni diálogo posible. Aceptar este paquete significaba revertir años de lucha por la autonomía, borrar los avances en soberanía y regresar al ciclo de dependencia que África ha tratado de romper durante décadas. Cada condición aceptada era un golpe directo a la independencia, al futuro de los recursos y a la posibilidad real de prosperidad para el pueblo. Por eso, la decisión de rechazar el dinero cobra una dimensión mucho más profunda. Al conocer el costo oculto, la pregunta inevitable emerge: ¿vale la pena sacrificar la libertad y la dignidad nacional por una suma que, al final, podría costar mucho más de lo que promete? Pero rechazar el dinero no fue una simple decisión administrativa. Detrás de ese no, se tejieron alianzas, amenazas y un pulso de poder que cambió el rumbo de la región. Un no a 6.000 millones puede reescribir la historia de un continente entero. Burkina Faso, pequeño y rodeado de desafíos, ha rechazado de forma tajante los 6.000 millones de dólares ofrecidos por el Fondo Monetario Internacional. Esta decisión rompe la ilusión de que el control occidental sobre África es inevitable. Por primera vez, la soberanía pesa más que el dinero y las condiciones externas, aunque el costo sea altísimo. El eco de este acto de coraje no tarda en expandirse. Líderes de Mali, Níger, Chad y Guinea observan y descubren que el no puede ser una opción real. El mito de que el desarrollo africano solo es posible bajo préstamos condicionados comienza a resquebrajarse. Aquí surge la chispa de una posible transformación continental. Las instituciones financieras occidentales no disimulan su alarma. Durante décadas, impusieron un modelo sencillo: préstamos a cambio de políticas, dinero a cambio de sumisión.
Ese sistema, que ayer parecía indestructible, hoy muestra grietas profundas. El ejemplo de Burkina Faso desafía la narrativa dominante y pone en duda el poder de organismos internacionales. Este precedente anima a naciones vecinas a revisar acuerdos históricos y a soñar con alianzas distintas. Se abre la posibilidad de buscar rutas de crecimiento que no estén atadas a la deuda forzada. La narrativa cambia. África empieza a imaginar un futuro en el que el desarrollo no exige renunciar a sus recursos ni a sus principios. El rechazo marca el inicio de una era de dignidad y autodeterminación. Sin embargo, el camino es peligroso. Para Occidente, perder influencia y control no es solo un revés económico, es un golpe estratégico. Para África, decir no puede atraer sanciones, represalias o aislamiento. Pero también puede abrir la puerta a una independencia real, al control de sus propias políticas y la protección de sus riquezas. El continente se encuentra ante una bifurcación crucial: persistir en la dependencia o forjar una nueva ruta basada en la soberanía. Rechazar los 6.000 millones no es solo un acto simbólico, es un mensaje firme. Los valores y el futuro de África no están en venta. Pero el desafío apenas comienza. ¿Podrá África sostener esta decisión frente a la presión internacional y las consecuencias que se avecinan? Soberanía y dignidad. El verdadero desarrollo comienza cuando un país decide por sí mismo. La lección más poderosa que deja la negativa de Burkina Faso es que el desarrollo cimentado en la soberanía es mucho más sostenible que aquel basado en préstamos condicionados. Cada vez que una nación acepta dinero a cambio de sacrificar control sobre sus recursos, vende no solo su economía, sino también su futuro. La independencia no tiene precio. Ni 6.000 millones, ni 60.000 millones de dólares compensan la entrega de la voluntad propia. Los beneficios inmediatos de esos fondos difícilmente justifican el costo de hipotecar generaciones. La libertad de decidir sobre el destino nacional es el capital más valioso de cualquier pueblo. Burkina Faso demuestra que incluso los países pequeños y presionados pueden desafiar sistemas globales que parecían eternos. El mensaje es contundente. El tamaño no determina el poder de decisión, sino la convicción y la unidad. Cuando un pueblo se mantiene firme, la historia puede cambiar. Este acto valiente abre un horizonte distinto: la posibilidad de construir alianzas regionales y modelos económicos alternativos. Un Sahel unido, con monedas propias y políticas coordinadas, puede desafiar la dependencia y abrir caminos nuevos. Así, otros países africanos pueden verse inspirados a buscar soluciones desde dentro, no desde afuera. Pero el cambio no depende solo de los gobiernos. Cada ciudadano africano tiene el derecho y el deber de exigir transparencia y soberanía a sus líderes. La vigilancia cívica, la participación activa y el control popular son las mejores garantías para evitar errores del pasado. Las represalias y la presión internacional pueden sentirse como castigos, pero también son oportunidades para fortalecer la unidad y la creatividad interna. La historia enseña que las dificultades a menudo despiertan la solidaridad y la invención, dando paso a respuestas más auténticas y resistentes. Resistir no es solo rechazar dinero, es apostar por un futuro donde el progreso se base en la autodeterminación, no en la sumisión. El valor de decir no es abrir la puerta a un desarrollo que respete la dignidad, la cultura y los intereses africanos. Y ahora, ¿cómo se traduce este precedente histórico en acciones concretas, tanto para los ciudadanos como para las naciones africanas? La grieta abierta por Burkina Faso marca el inicio de una nueva etapa. Ahora, la pregunta es: ¿quién será el próximo en desafiar la dependencia y reclamar su autonomía? Decir no puede doler, pero hay precios que ninguna nación debe pagar. Cuando un país rechaza 6.000 millones de dólares para proteger su soberanía, no solo le está diciendo no a un cheque, está defendiendo su dignidad, su futuro y la esperanza de todo un continente. Lo ocurrido en Burkina Faso supera el valor de cualquier cifra. Es una declaración histórica. La libertad y el derecho a decidir,
no tienen etiqueta de precio. Ni el Fondo Monetario Internacional, ni ningún poder externo, pueden comprar la voluntad de un pueblo que ha elegido resistir. Durante décadas, potencias financieras han extendido préstamos disfrazados de ayuda, pero repletos de condiciones: entrega de recursos, privatización de industrias estratégicas y sumisión política. Ese ciclo, hoy, se ha interrumpido. Hoy, una pequeña nación africana se atrevió a romper la cadena y abrió una puerta para todas las que sueñan con decidir su destino. El riesgo es enorme. Decir no a la dependencia financiera puede traer carencias inmediatas, desafíos urgentes y presiones externas despiadadas. Pero aceptar ese dinero con condiciones ocultas es hipotecar generaciones, entregar los recursos naturales y ceder la dignidad conquistada con sangre y esperanza. Burkina Faso nos recuerda que el desarrollo verdadero no se mide por el dinero recibido, sino por la capacidad de decidir el propio rumbo, de proteger los intereses nacionales y de encender un movimiento. Cuando la unidad supera la sumisión y la soberanía es innegociable, el precio de la libertad se convierte en una inversión colectiva. Hoy, África observa. El mundo también. La decisión de rechazar $6.000 millones marca un antes y un después. Si otras naciones se atreven a seguir este ejemplo, la balanza del poder podría cambiar para siempre. La pregunta ya no es solo ¿qué hará Burkina Faso?, sino ¿qué haremos cada uno de nosotros como ciudadanos y como sociedades? ¿Defenderemos la soberanía ante la tentación del dinero fácil? La historia enseña que, en ciertos momentos, decir no es el acto más valiente y transformador. El futuro de África dependerá de quienes elijan la soberanía antes que la conveniencia, la unidad antes que la sumisión. Burkina Faso ha probado que romper el ciclo es posible. Ahora, el desafío es convertir ese ejemplo en una fuerza colectiva capaz de redefinir el destino de todo un continente. Extensión del guión con ejemplos concretos, paralelos históricos, escenarios y pasos prácticos. Para comprender a fondo la decisión de Burkina Faso y su impacto, es necesario observar ejemplos históricos que muestran cómo las decisiones relacionadas con grandes sumas de dinero pueden determinar el futuro de una nación. Consideremos el caso de México en el siglo XIX. En esa época, el país enfrentó una deuda externa abrumadora con potencias europeas. La presión para pagar llevó a la intervención francesa y a la imposición de un emperador extranjero, Maximiliano de Habsburgo. El costo real de aceptar ayuda o someterse a condiciones externas fue la pérdida temporal de la soberanía nacional. La lección aprendida resuena hoy. Aceptar dinero con condiciones ocultas puede poner en peligro la independencia conquistada con tanto esfuerzo. Otro paralelo histórico se encuentra en Grecia durante la crisis financiera de 2008. El país aceptó sucesivos paquetes de rescate de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional. Cada paquete traía consigo medidas de austeridad, recortes en salarios, pensiones y servicios públicos. Años después, aunque la economía griega estabilizó algunos indicadores, el costo social fue altísimo. El desempleo juvenil alcanzó cifras superiores al 50% y la confianza de la sociedad en sus instituciones se desplomó. Grecia pagó la factura de la dependencia financiera con sufrimiento social y pérdida de autonomía política. Al analizar el escenario africano, hay que recordar el caso de Ghana en los años 80. El país, rico en oro y cacao, se vio obligado a aceptar préstamos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Como condición, debió liberalizar su economía y abrir los mercados. ¿El resultado? Empresas extranjeras se apoderaron de las minas de oro y los productores locales de cacao no pudieron competir con los precios internacionales. Décadas después, Ghana sigue luchando por recuperar el control de sus recursos y por establecer políticas económicas que beneficien a su población. Burkina Faso, al rechazar los $6.000 millones, está evitando caer en el mismo ciclo tóxico. Pero, ¿qué significa esto en la práctica para la vida cotidiana de sus ciudadanos?
Imagina una familia agricultora que, en lugar de competir contra grandes multinacionales, puede vender su producto en mercados locales protegidos. Imagina hospitales que no se privatizan, donde la atención sigue siendo un derecho y no un privilegio. Imagina carreteras construidas por empresas nacionales, generando empleo y fortaleciendo la economía interna. Ahora, visualicemos escenarios alternativos si Burkina Faso hubiera aceptado el dinero. En el corto plazo, podríamos ver una mejora aparente. Nuevos hospitales, carreteras repavimentadas y escuelas con materiales modernos. Pero, tras 5 o 10 años, las empresas extranjeras controlarían las minas de oro y las telecomunicaciones. Los beneficios obtenidos por la extracción de recursos serían transferidos fuera del país. Los agricultores locales, incapaces de competir con productos importados subvencionados, perderían sus tierras. El desempleo aumentaría y la pobreza estructural se agravaría. Hay ejemplos en África que ilustran esta dinámica. Nigeria, por ejemplo, es uno de los mayores productores de petróleo del continente. Sin embargo, la mayor parte de la riqueza petrolera ha sido explotada por empresas extranjeras. Las comunidades en el delta del Níger sufren contaminación y pobreza, mientras que los beneficios económicos se concentran en el exterior. La historia muestra que aceptar inversiones sin salvaguardas puede perpetuar la desigualdad y la dependencia. ¿Qué alternativas tiene Burkina Faso y otros países africanos para desarrollarse sin recurrir a la dependencia financiera? Una opción es fortalecer la cooperación regional. La Unión Africana ha impulsado la creación de una zona de libre comercio continental. Si países como Burkina Faso, Malí y Níger coordinan políticas agrícolas, energéticas y de transporte, pueden crear mercados internos robustos y reducir la dependencia de importaciones. Otro paso práctico es apostar por la industrialización local. Invertir en fábricas que procesen materias primas, como el algodón o el oro, permitiría crear empleo y aumentar el valor agregado dentro del país. Sudáfrica ofrece un ejemplo de cómo la industrialización puede transformar una economía. Aunque aún enfrenta desigualdades, el desarrollo de sectores como la minería y la manufactura ha permitido financiar programas sociales y mejorar infraestructuras. La educación es otro pilar esencial. Países como Ruanda han apostado por la innovación tecnológica y la formación de jóvenes en habilidades digitales. Esto ha permitido atraer inversiones en tecnología y mejorar la gobernanza. Un ciudadano formado es más difícil de manipular por intereses externos, y una sociedad educada puede exigir transparencia y rendición de cuentas a sus líderes. En el ámbito internacional, Burkina Faso puede diversificar sus socios comerciales. En lugar de depender exclusivamente de préstamos occidentales, puede buscar acuerdos con países emergentes como China, India o Brasil. Sin embargo, estos acuerdos deben negociarse con firmeza para evitar replicar las mismas dinámicas de dependencia. La clave está en mantener el control sobre los recursos y en desarrollar capacidades locales. La creación de fondos soberanos es otro paso estratégico. Noruega, por ejemplo, administra un fondo de riqueza nacional alimentado por los ingresos del petróleo. Este fondo financia pensiones, educación y salud, y está blindado contra la corrupción y el despilfarro. África puede inspirarse en este modelo para gestionar sus recursos naturales de manera transparente y sostenible. La participación ciudadana es fundamental. Organizaciones comunitarias, sindicatos y medios de comunicación pueden vigilar el uso de los recursos públicos y denunciar acuerdos que comprometan la soberanía. La historia de Burkina Faso está marcada por la movilización popular, desde la revolución de Thomas Sankara en los 80 hasta las protestas recientes contra la injerencia extranjera. La presión social es un freno poderoso contra decisiones que pongan en riesgo el futuro nacional. El rechazo de los $6.000 millones puede traer consecuencias inmediatas: escasez de divisas, dificultades para importar bienes esenciales y presión sobre la moneda local. Pero estas dificultades pueden afrontarse con soluciones creativas. Por ejemplo, promover el consumo de productos nacionales,
desarrollar energías renovables para reducir la dependencia de combustibles importados y negociar acuerdos de trueque con países vecinos. El caso de Cuba en los años 90, tras la caída de la Unión Soviética, muestra cómo una economía puede reinventarse ante el aislamiento internacional. Aunque sufrió carencias severas, el país apostó por la autosuficiencia alimentaria, la biotecnología y el turismo. El resultado fue la supervivencia de un modelo independiente, aunque imperfecto, frente a las presiones externas. Burkina Faso puede apoyarse en la diáspora africana. Millones de africanos viven en Europa, América y Asia. Las remesas que envían a sus países de origen representan un flujo de capital más estable y menos condicionado que los préstamos internacionales. Fomentar el vínculo con la diáspora y facilitar la inversión en proyectos locales puede ser una fuente de desarrollo genuina. La integración regional es clave para resistir las presiones internacionales. La creación de alianzas como la Alianza de Estados del Sahel fortalece la capacidad de negociación frente a organismos multilaterales. Si varios países se niegan a aceptar préstamos con condiciones lesivas, es más difícil para el Fondo Monetario Internacional imponer sanciones o aislar a una sola nación. La experiencia de la ASEAN en el sudeste asiático ilustra el poder de la cooperación regional. Tras la crisis financiera de 1997, los países de la región crearon mecanismos propios de ayuda mutua y reservas de divisas conjuntas. Esto les permitió reducir la dependencia de organismos internacionales y responder de manera coordinada a futuras crisis. A nivel cultural, Burkina Faso puede promover el orgullo nacional y la identidad africana. La educación en valores de autonomía, respeto por la diversidad y memoria histórica fortalece la resiliencia ante las presiones externas. Los festivales de cine, la música tradicional y las expresiones artísticas son herramientas poderosas para construir cohesión social y proyectar una imagen positiva del país al mundo. En el ámbito político, es crucial reformar las instituciones para garantizar la independencia del poder judicial y la transparencia en la gestión pública. La corrupción es uno de los principales riesgos cuando un país rechaza ayudas externas y administra sus propios recursos. La implementación de sistemas de control ciudadano y auditorías públicas puede prevenir desvíos y fortalecer la confianza de la población. A largo plazo, Burkina Faso podría liderar un movimiento panafricano por la renegociación de la deuda externa. Muchos países africanos han pagado varias veces el valor original de sus préstamos solo en intereses. Un frente común por la condonación o reestructuración de la deuda puede liberar recursos para el desarrollo y fortalecer la soberanía continental. El ejemplo de Ecuador es ilustrativo. En 2008, el país auditó su deuda externa y declaró ilegítimos aquellos préstamos obtenidos bajo condiciones injustas. Como resultado, logró reducir significativamente sus pagos y destinar más fondos a la salud y la educación. En conclusión, la decisión de Burkina Faso de rechazar $6.000 millones del Fondo Monetario Internacional es mucho más que un acto de valentía. Es la puesta en práctica de una visión de desarrollo basada en la soberanía, la dignidad y la autodeterminación. Es una invitación a repensar el modelo económico global y a buscar caminos que prioricen el bienestar de la población sobre los intereses de las potencias financieras. Cada país africano enfrenta su propio dilema, pero el mensaje es claro: la libertad no se negocia. Los caminos alternativos existen y requieren coraje, creatividad y unidad. Burkina Faso ha encendido la chispa. El futuro dependerá de quienes se atrevan a caminar por la senda más difícil, pero también la más auténtica, la del desarrollo desde dentro y para todos. Y así, la pregunta queda elegantemente cerrada: ¿cuánto vale la soberanía? La respuesta de Burkina Faso es rotunda. Vale más que 6.000 millones, más que 60.000 millones. Vale la historia, el presente